Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Uxmal. El día de hoy venimos a conocer este sitio arqueológico, uno de los más importantes de Yucatán, donde vamos a conocer un poco de la arquitectura maya. Y nos acompaña el arquitecto Jorge Duarte, el arquitecto Ariel de Desnivel. Arquitecto, ¿cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Pues todo listo. ¿Cómo estás, arquitecto? Bien, bien, ¿tú? ¿Está prendido Excelente. esto? Sí, está prendido todo, todos se Súper. escuchan súper bien. Yo soy el guía. Te contó todo. Antes de llegar. Le decía a Abraham que el 70% de las cosas que se van a compartir hoy son interpretaciones. Lo que queremos es despertar la curiosidad, que investiguen, que nos corrijan. Exacto. Y bueno, ¿Aproximadamente de qué época, de qué año es esta ciudad? Era una ciudad. ¿sí? Uxmal. Uxmal, que en maya significa la 3 veces construida, empieza más o menos en el año 600, como lo estamos viendo hoy. Pero la gran mayoría de los edificios empiezan a construirse en el 800, 850, que fue el momento de apogeo de la ciudad. Siglo IX después de Cristo. Justo el año 800. Ujú. Aunque la pirámide que ves acá, del adivino, esto lo que estás viendo es la versión final, por así decirlo, porque esta pirámide fue construida 4 veces encima de la primera, que fue construida en el 600. Incluso este hueco que ves acá, al centro, no es diseño de la pirámide. Ah, no. No, no, no. Ese hueco lo hicieron unos exploradores más o menos en los 70 para Ah, entender qué es lo que había adentro. Y lo que se encontraron fueron otras pirámides concéntricas, si lo quieres ver así, dentro de la versión final. Cabe recalcar, es la única pirámide en forma de óvalo de todo Mesoamérica, óvalo. lo que lo hace Es, súper es diferente. como una matrushka. Justo, como una matryoshka ahí está. Interesante. Tiene 35 metros de alto, lo que lo hace una altura idéntica a la Gran Pirámide de Chichén Itzá, que tiene 34, si no me equivoco. ¿Por qué crees que la forma curva? Uf, te mentiría. Ahí sí que te mentiría, Y es pero sí. parte del estilo que se empezó a desarrollar acá. Sí, como hablábamos hace ratito, el estilo Puc o la zona Puc. Puc Ujú. significa cerro, porque estamos en una zona que está como más o menos 65 metros sobre el nivel del mar, a diferencia del norte de Yucatán, que está como a 6, 8. Entonces, aquí es una zona donde la topografía es un poco atípica versus lo que normalmente se conoce de Yucatán. Sí, Eh, los basamentos de esa pirámide sí son diferentes sí, a todos los demás. sí. Y bueno, esta ciudad se va adaptando a la topografía de la zona, a diferencia de otras ciudades que las ves hipersimétricas, que están en planicies. Aquí lo que trataron de hacer fue encontrar lugares que tenían más sentido, tanto a nivel astrológico, astronómico, y a nivel topográfico, más que un capricho de que todo quede simétrico, X o Y, cosas, ¿no? La historia detrás de esta pirámide está bien interesante. Supuestamente un enano, un adivino, que nació de un huevo, construyó esta torre en un día. Ese es el mito, Ok. el enano del huevo. Que de lo que decía Jorge, están construidas por etapas, ¿no? En la civilización maya sucede esto, que son distintas etapas en las que se van dando la construcción de los edificios. También se habla de estos, de los 52 años, ¿no? De que cada 52 años había esta renovación y en algunos sitios, ahí como decía Jorge, para que nos corrijan, eh, existe este volver a ser el edificio, ¿no? Ok. Entonces comienza desde chico y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, ¿no? Volver a ser.
Sí. Bueno, quizá no por los temblores que se caían, no sería un tema de que se derrumbaba. Por ejemplo, la arquitectura japonesa, ese templo famoso de Kioto, dicen que se construyó, se destruía y lo volvían a construir. O sea, el que hay es como el tercero o el cuarto. Órale. No tendría que ver con eso. No, No, porque aquí temblores. no es zona sísmica. Nunca habría No. No. temblores. No, aquí estamos muy lejos de las fallas tectónicas. O que llegara a otros pueblos, ¿verdad? Y que los invadieran y las derrumbaran. No, fíjate que no. Aquí estamos en una zona, la ruta PUC o la zona PUC estuvo gobernada por los Tutulxiu. Los Tutulxiu, bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis. El término maya no existía en esa época. El No. término maya fue algo que se inventó mucho después. O sea, desde Diego de Landa, por ejemplo, en 1500 y cacho, que cuando trataban de decirle cuál es el idioma que se hablaba acá, ellos decían que se hablaba maya taán, que maya taán significa la lengua fácil o la lengua simple, no recuerdo bien qué significa, ¿no? Pero simplemente era un intento de comunicación, no es que así se llamara el idioma, ni mucho menos. También a esta zona, todo Yucatán se llamaba la tierra del Mayab, que la tierra de Mayab significa la tierra de pocos, por la baja densidad de la zona, también un tema de exclusividad, si lo quieres ver así. Y por último, cuando llegan los españoles, la última gran ciudad maya, si lo quieres ver así, era Mayapán. Era Mayapán, que fue de las últimas abandonadas en 1440 y tantos. Entonces, cuando llegan los españoles a Yucatán, que si no me equivoco fue primero Gonzalo Guerrero en 1517 y posteriormente la conquista en 1500, ¿qué será? 37 por ahí. Muchos de quienes vivían por aquí, pues hablaban de Mayapán y hubo esta confusión y creían que son mayas, ¿no? Y aquí empezamos a ver la parte más bonita de la torre. No sé si se va a alcanzar a ver, si no ahorita lo vemos más adelante, pero se alcanzan a ver unos mascarones, no sé si ves, Sí. hay como dos ojos, unos dientes muy marcados y una nariz. Es el dios Chac. Sí se ven los dos ojos muy bien. Son como dos caras, ¿verdad? Una arriba de la otra. Justo, pero ahí ves dos y vas a ver ahora 300. Bueno, capaz me pasé, pero 80. Oye, y entonces, ¿cuál es el nombre de ellos? Tutulxiu. Ellos son el pueblo Tutulxiu. Tutulxiu, digamos que era un reinado, y el reinado estaba compuesto por varias ciudades, siendo Uxmal la capital. Pero toda la zona PUC o toda la ruta PUC estaba habitada por los Tutulxiu. O sea, incluye pueblos como Cabá, Labná, Sayil, Xcalac, ¿qué otro se me está yendo? Maní, que Maní estaba habitado cuando vinieron los españoles, Sí. hoy por hoy no existe nada. Bueno, sí existe el pueblo, pero la zona arqueológica ya no. Y cuando llegan los españoles, Uxmal estaba completamente abandonada. Llevaba como unos, ¿qué será? 400, 350 años abandonado. ¿Y por qué crees que se abandonó la ciudad? Pues, por la gran sequía. Todo lo que ves, tanto la arquitectura, vamos a llamarle ornamental, como el mismo abandono, tuvo que ver mucho con la sequía. Hubo una gran sequía desde el año 850 aproximadamente, y los gobernantes de esa época lo que trataban de hacer era hacer creerle al pueblo que todo estaba bien. A ver, recordemos que estamos en una zona en la cual el agua está a 65 metros. Entonces, bueno, y entendiendo la hipótesis del meteorito y los dinosaurios, pues aquí todo es relativamente plano, entonces no tenemos accidentes geológicos tan importantes, no tenemos ríos, no tenemos lagos, lo único que tenemos es agua a 65 metros. Entonces, lo que hacían los Tutulxiu era crear unos chultunes. Los chultunes eran unas fosas que almacenaban agua. Habían chultunes de 10,000 litros y habían hasta de 100,000 litros. Okay. Y, ¿cuál fue la pregunta, Abraham? Ya se me olvidó. ¿Por qué terminó la civilización? Ok, va. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezó la gran sequía en Soy el que tiene déficit de Y yo te decía que tú tienes déficit de atención. Bueno, te decía, la gran sequía empieza en el 850, pero tenían reserva de agua por muchos, muchos años, ¿no? Entonces, casi como cuando te está yendo mal en ventas, tienes que invertir en marketing, pues pasó lo mismo, ¿no? Okay. Empezó a dejar de haber agua de las lluvias,
para cultivar trigo, para la miel, etc. Entonces, Uxmal estaba llegando a una etapa más o menos en el 800 de mucha estabilidad, donde había mucha bonanza, había mucha seguridad, etc. A un Tolok. Tolok significa, si no me equivoco, como cuerpo cubierto, algo así. Y bueno, es la iguana yucateca, Tolok. Y esa está mediana, ahora vas a ver unas un poquito más grandes. Qué belleza. ¿Cómo estás? Y esto que estamos viendo, se ve que fue cortado, ¿verdad? Como que esto era inmenso. Porque aquí estamos adentro, ¿no? Sí, De o la sea, lo que bóveda. estás viendo es una Es una media sección. bóveda, si lo quieres ver así, ¿no? Ajá. Que aquí ves claramente el arco falso o el arco maya. ¿Por Que qué arco falso? Porque no hace la curva. no, pues si te fijas, no necesita de la otra parte para sostenerse. Para sostenerse. Y aquí lo puedes ver claramente, checa. Ve cómo el arco tiene estas formas como dentadas para generar contrapeso. Entonces prácticamente, sí me expliqué, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces prácticamente la parte de hasta arriba no sirve de nada. Ah, fíjense, son como dientes. Es correcto. Y la parte de arriba no está soportando nada, simplemente está techando. No, pero ven la cantidad de masa que son los muros. O sea, para poder hacer ese efecto, ¿no? De contrapeso, pues sí Justo. necesitas que haya mucha masa, ¿verdad? Que a todo esto que comentaba Jorge, los mayas consumían muchos recursos, ¿no? Utilizaban piedra y hacían su argamasa, hacían cal, entonces tenían que talar para poder hacer la cal. O sea, sí consumían muchos recursos también, ¿eh? Si te Sí, creo, pues imagínate, ve, para ve la generar cantidad de estas piedra, ciudades, sí, que es piedra del sitio. sí, No como los egipcios, ¿verdad? Que dicen que llevaban sus bloques de piedra desde kilómetros. sí, no, aquí Vean qué belleza, jóvenes. ¿Qué era aquí, Jorge? Cuadrángulo de las monjas. ¿Para qué se usaba? Tenían diferentes espacios para diferentes usos y puedes catalogarlos dependiendo de los animales que se presentaban en dichos espacios. Por ejemplo, aquí atrás, si quieres vamos a empezar por acá. Ok, Aquí atrás está el cuadrángulo de los pájaros, donde está la gran pirámide del adivino, ¿no? Y el pájaro es un ser celestial. Es un ser celestial que se conecta para bien o para mal con el cosmos, ¿no? Aquí, si quieres, ahorita te muestro qué animalitos empiezan a ver, pero creo que es medianamente lógico. Ahorita lo vas a ver. Ve aquí hay unos chacks completitos. Bien. recuérdanos qué son los chaks. Ah, perdón. Estos mascarones que hablábamos hace rato de los dos ojos, aquí ya puedes ver la nariz, la boca. Chak es el rey, perdón, el dios de la lluvia, El dios de el la equivalente a Tlaloc de la cultura tolteca o mexica. Y labraban muchos chaks por justo la sequía. Y bueno, acá viendo la pirámide, a ver si se alcanza a ver con la sombra, ¿no? Pero tú ves prácticamente una boca, una gran boca, aquí, ¿ok? Ajá. Y luego arribita ves una nariz y dos ojos. Y dos ojos. Ese no es Chak, ese es Itzapna. Ok. Itzapna es el dios creador de los mayas. Y este edificio, esta pirámide, era sacerdotal, era religiosa. Entonces ahí se ponía el sacerdote, que no me acuerdo cómo le llamaban, creo que Al-Kin, Kin es sol. Se ponía a prácticamente dar un mensaje importante celestial. Y ahí, bueno, y ves todos los chaks ahí en los cantos de la escalera, ves todos los chaks subiendo, subiendo, subiendo. Hay un chak justo abajo donde se paraba el sacerdote. Pero la entrada a la boca era la entrada pues, al Xibalba, al inframundo, a lo celestial. Y aquí, este es el cuadrángulo de los pájaros. Entonces el pájaro, reitero, estaba vinculado a lo celestial. Y ahora el cuadrángulo de las monjas no tenía un uso particular, tenía varios usos. A ver, cabe recalcar, voy a ver si no me confundo de las fechas. Pero si no me equivoco, el primer edificio que se hizo es este. El primer edificio que se hizo es este,
junto con la última etapa de la pirámide, más o menos en el año 800. Si no me equivoco, estos dos se hicieron más o menos en el 850 y ese en el 900, que fue el último. Y habían diferentes usos, tanto astrólogos como administrativos de la ciudad, etc, etc, etc. Alcanzas a ver ahí ciertos elementos como serpientes que nos traen a la Tierra, que son temas más mundanos, ¿no? O por ejemplo aquí, ves la típica casa maya. No sé si alcanzas a ver acá. Es una representación del pueblo, esta casita maya. Ah, es una casita. Sí, justo. La parte del basamento estaba hecho de bajareque y toda la parte de arriba de paja. Pero te voy a mostrar lo más interesante de aquí. Cabe recalcar, eso del centro es una representación de una ceiba. ¿El centro cuál? A ver. Bueno, la ceiba era este árbol que hacía la conexión entre los distintos planos de la cosmogonía maya, ¿no? Justo. Te conectaba con el inframundo a través de sus raíces. ¿Cómo le llamaban? No le llamaban cielo ellos. No recuerdo ahorita. O Xibalba o Xibalbá, Ajá. es el inframundo. Cielo, no recuerdo bien. Sí, pero hacían esta conexión, ¿no? Y está lo terrenal, que es lo que decía Jorge, ¿no? Y está la presencia de las serpientes, ¿no? Que son las que están En la tierra. en la tierra, sí. Al Uxmal ser siendo, está bien dicho, abandonada durante décadas, cuando llegan los toltecas a Yucatán, se llegan a una ciudad ya medianamente abandonada. Cuando digo abandonada me refiero a que los gobernantes, los sacerdotes, etc. ya no estaban acá. Sí había gente viviendo, pero no tenían un sentido ni de pertenencia, ni de gobierno, ni de absolutamente nada. Pero si te acercas acá, esto está bien interesante. Volvemos a ver las máscaras de Chac, pero ya viste hasta arriba quién está. Ah, claro. Ahí está Tlaloc. Ahí está Tlaloc. Ahí está Tlaloc con sus colmillotes y sus ojos redondos hasta arriba. Entonces eso nos permite ver que probablemente en el año, voy a inventar, 1050, 1070, 1100, llegan los toltecas a Yucatán, que cabe recalcar, la arquitectura maya tolteca es una como la de Mayapán, como la de Chichén Itzá. Este es 100% maya, 100% Tutulxú, 100% Puc, de la era clásica de la arquitectura. Pero bueno, ahí estamos viendo 1, 2, 3, 4 mascarones de Chac, y hasta arriba vemos a Tlaloc. Los dos círculos platillos son los ojos, Es correcto. porque Y- parece que son 4 círculos, ¿verdad? Sí, los de al lado, sinceramente no sé qué son. Habría que ver una fotito de Tlaloc. Pero lo que parecen bigotes, entiendo que son colmillos. Colmillos. Sí. Ya lo ven, jóvenes. Ahí están. Estos son los bigotes. Y ya, y prácticamente lo que pasa es que los toltecas le dicen a los Tutulxú, le dicen, oigan, pues es que le están rezando al dios incorrecto. Sí, es que sabes que ese no es. Que siempre no. Pero está Tienes bien, que rezarle al mío. pero está bien interesante porque, reitero, estos personajes eran muy pacíficos. Nunca hubo un tema de resistencia de que, no, mi dios, la. Vamos calando, le dijeron, vamos calando. Literal, ¿por qué no ponemos los dos? Ajá. Y que colaboren, que colaboren. A ver si así, mira, ya con que llueva, con que el... Nos damos por bien servidos, ¿no? Esta es la entrada principal, como comenté, este es el primer edificio que se hizo en este cuadrángulo. Ajá. No antes, reitero, que las versiones anteriores de la Gran Pirámide, pero aquí es donde entraba el pueblo. Aquí entraba el pueblo y aquí se daban diferentes ceremonias o mensajes más de carácter terrenal, celestial, allá. ¿Me explico? Qué interesante, ¿verdad? Tener esa confianza en esos planos de existencia. Cabe recalcar, lo que vemos hoy de remate no existía. No existía. Hoy fue 100 años después. ¿Ok? Lo que ven allá al fondo es el palacio del gobernador, aquí abajito el juego de pelota. Y ya notaste, Abraham, el La tema pirámide. de la cruz maya, que es esta, que ahora existe, ¿no? Esta celosía que encuentras en cualquier parte, en obras en la península de Yucatán o inclusive en pavimentos, ¿no? Es la Cruz Maya, Sí, que es como una X. sí.
Bueno, la puedes ver replicada en el proyecto del siglo XXI. Siglo XXI. ¿De quién era el siglo Pedro XXI? Ramírez De Vázquez. Pedro Ramírez Es de Vázquez. los últimos proyectos de Pedro Ramírez Vázquez, es el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI. Y tiene una piel que está Toda esa. cubierta de la Cruz Maya en otra escala, ¿no? Está bien interesante. Excelente. Este tema de hacer referencia con el sitio, ¿no? Definitivamente. Pero fíjate, ahorita de los espacios, este es el primero. Sí, digamos este el es- segundo. No, pero a lo que me refiero de espacios, este es el primer espacio, porque lo demás ha sido masa, ¿verdad? Pieza, pirámides. Es que lamentablemente no nos dejan pasar al cuadrángulo de los pájaros, donde está la pirámide. Pero déjame ver Sí, si por pero aquí. creo que el Sí, ¿me primer espacio entiendes? que transitamos, ¿no? Por ejemplo, allá. Que estamos allá, techados. Sí, sí, que Espacio sería techado. como allá también. Ajá. Ajá. Sí, porque hemos estado inmersos en este patio, ¿no? En patio. Sí. Y Y tiene ahora tan sí atravesamos un espacio, ¿no? Y Déjame ver el si eco, podemos entrar por acá. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Qué altura crees que tenga? A ver, mi láser. ¿Me detienes poquito, por favor? ¿Capaz? A ver, ¿quién da más, no? Sí. 420 puede ser. Vamos a ver. No, yo digo que sí se Quizás da un poco los menos. 5, ¿no? ¿Tú crees que no da los 5? No, sí, tienes razón, son 5. Ahí Órale. está. 508, ¿eh? Ahí O sea, está. 5 metros. Órale. Sí. 5 metros. 327. Hice. Ese corte es 240. Es ahí como una altura, digamos, Pero de exacto, cerramientos, ¿eh? O sea, Un long shot, digo, obviamente eso está reconstruido, ¿no? Ajá. Desconozco cómo estaba Sí. cuando lo encontraron, pero un long shot ajá. tiene más o menos la misma proporción que la Casa Maya. Sí, Más o menos. Entonces, no sé, en la parte alta, ¿verdad? pues, no, Sí. y también en el ancho, inventando, o sea, porque la Casa Maya es ovalada. Inventando un poquito, probablemente era para que te sientes en casa o qué sé yo, ¿no? Ahora sí estoy 0% seguro de lo que estoy diciendo. Sí. Pero está interesante la reflexión de Jorge porque en esta arquitectura observas esta búsqueda también de proporciones, ¿no? Claro, la proporción. Y yo voy a tratar de encontrar la proporción áurea. A ver, si uno divide 5 entre 1.618, no creo que te dé 240, pero a ver. 5 entre 1.618. No, te da 3 metros. 3 metros, sí. Pero aquí este tendrá como 5.40 de alto, fácil, ¿no? Ya con el frontón. Sí, con el frontón, sí. Sí. Claro, parece una pared. Los vanos, pues muy cuidados. Y claro, o sea, es una arquitectura lógica. O sea, a veces uno quiere hacer una reinterpretación de esta arquitectura y dejas mucha masa y muy poco vacío. Pero ellos lo hacían, como dijo Jorge, pues porque se le cae, ¿verdad? Está construido con pura piedra. Sí. Le abres más vano y debilitas el muro. Sí. Entonces, a veces uno copia, ¿verdad? La estética sin entender de la dónde es que razón. viene. Así. Sí. Quizá ellos dirían, no, pues si a mí me das acero y concreto, te hago otra cosa. Sí, que ¿Sabes? hay una respuesta a las condiciones Ujú. del momento, ¿no? Del material, Sí, del momento, sí. de la educación. De Ve nomás. topografía, porque acá se adaptaron. Y ahí va otro dinosaurio. Es correcto, ese sí está choncho. ¿Dónde vas, dinosaurio? Ah, bueno, son Varios, dos. ahí están dos. Fíjense, siempre andan en pares. Siempre es el macho y siempre es la hembra. La hembra es la más flaquita. Eso sí, quién sabe. Sí, sí, siempre. ¿Sí? En las aves, o sea, cuando tú analizas, siempre es el macho buscando a la hembra huyéndole al macho. Mira, hay otro atrás de ti. Ya son tres. Aquí hay un triángulo amoroso, debo decir. Ahí hay Sí, otro. ahí está la Otro, otra. otro. Ahí está la otra. Aprovechando el tema, Uxmal se decide rescatar en 1937 con Lázaro Cárdenas. O sea, antes de eso estaba completamente abandonada. Sí hay ciertos escritos de Diego de Landa que hablan de una ciudad abandonada donde existían hechiceros. Asumo que por la pirámide del adivino, pero no habla absolutamente nada más que lo que acabo de decir. Y es hasta 300 años después, 400 años después, no, 400 me pasé, 300 años después que
que exploradores ingleses, americanos, alemanes y me parece que franceses vienen y ya empiezan a desenterrar todo este tema. Si no me equivoco, en O sea, 1841. estaría todo enterrado, Ah, bueno, cubierto de no, es piedras. más una expresión que nada. O sea, sí hay esta idea de que cuando abandonaban las ciudades las cubrían de piedra. La realidad es que no. Aquí en Uxmal lo que hicieron fue cubrir los huecos. O sea, querían preservar lo sagrado de la ciudad y que no se escapara, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, los huecos estaban cubiertos, pero la ciudad en sí no. Simplemente la vegetación fue haciendo de lo suyo. se apropió, ¿no? Otra vez de... Sí, porque recordemos, esta ciudad se abandonó 1200, 1250. Entonces, de aquí a que fue ya limpiada, si lo quieres ver así, pues pasaron 700 años, o sea, un montón de tiempo, ¿no? Sí, Lázaro Cárdenas entiendo que fue el primero que decidió ponerse de acuerdo con el INAH y empezar a, a iniciar este trabajo de 90 años de restauración de Uxmal. A ver, vamos a ver si podemos entrar por acá. 90 años. No sé si esto es ilegal. Ven ese piececito de allá. Creo que por ahí lo podemos ver, sí. Cuidado, Sí. cuidado, muchas piedras. Ahí al fondo ya le pusieron, pues de hecho todo este andador, Sí, está Es- reconstruido. esto es chucum o Sí. cemento blanco. Ese cemento con el material de la región, ¿no? Que Sí, lo que estás viendo acá es obra negra, si lo quieres ver así. Si todo esto era de color, ¿me decías qué? Rojo. De Bueno, color rojo. rojo. En su mayoría, o sea, obviamente había más colores, ¿no? Pero todo lo que ves como bloques estaba cubierto de estuco. Obviamente todo el friso, toda la parte ornamental, ese sí está como es. Sin embargo, falta el color. Habría que averiguar un poco la precisión de los colores, De pero, los colores, pero ¿verdad? sí, si no me equivoco, el rojo era el que más estaba presente. Claro, es que es una mezcla. La piedra la tienes que dejar expuesta. Sí. Bueno, quién sabe. Sí, el estuco que utilizaban Esta era... parte está buenísima, ¿eh? Aquí se ven los chacos, clarísimo. Y fíjate, te recuerda un poquito esta arquitectura bélica también, ¿no? De los fuertes, de los baluartes, esta arquitectura medieval. Ahí sí tú sabes más que yo. La verdad está muy bien. Sí, Dicen- pero sí, el estuco estaba hecho en base, o sea, de cal prácticamente. sí, era un Sí. encalado todo, Es Sí. correcto. Que supuestamente tratan de recrearlo. ¿verdad? Estos pisos deben de ser también cal. Sí, pero obviamente esto ya es intervención contemporánea. Ujú. Pero interesante estos canales, ¿verdad? Sí. ¿Aquí qué estaría pasando? Uf, ahí sí te mentiría. No sé si esta es una fosa, desconozco sinceramente. O sea, sí hay registro de que existían ciertos puntos habitacionales dentro de la ciudad, Ujú. pero no era tan habitual. O sea, hoy por hoy estamos en un territorio que más o menos tiene 2 millones de metros cuadrados, pero Uxmal total tenía Ujú. 10. Es decir, el 80% de lo que era Uxmal, esas 25,000, 28,000 personas que vivieron aquí, Ujú. no tenemos mucha idea de qué onda, pero sí, en su mayoría eran casas de estilo vernáculo maya, ¿no? Ujú. De madera, De Bajarek. bajaré. Excelente. Y acá a la derecha está el cuadrángulo de los pájaros. Aquí se ve claramente la cara hecha, mira. Sí. Hasta los dientecitos, ¿viste? Sí. Que es el Dios creador. Cabe recalcar que esto lo acaban de abrir, yo nunca había entrado acá. ¿En serio? Sí, no. Creo que estuvo abierto hace mucho, porque antes hasta te permitían subir a la pirámide, también a la de las guacamayas. Pero la última vez que vine, que será hace como 4 años, estaba cerrado. Esto está impresionante. Porque el remate, la pirámide lo cubre todo. Fíjate que se me hace bien interesante, ¿no?
hablamos de la arquitectura de la época de la colonia y la influencia de los patios de España hacia México, Ajá. pero estamos en lo prehispánico y ya están los patios. Es que el patio es el elemento de la arquitectura cálida. Hace calor, pues haz patios. Reitero, lo otro era más administrativo, cuadrángulo de las monjas, este es más celestial. Celestial. Sí, Aquí había Chacmol, Chacmol, desconozco. donde hacen el sacrificio, que son estos como camas con forma de Ah, ya, humana. ya. Recordemos que en esta zona no era tan habitual. Ok, O aquí sea, no había sacrificios. No te voy a decir que no había porque estaría mintiendo, porque no lo sé, pero por lo que De vez entiendo en y cuando hasta no se donde sé, portaban. es un tema de otras culturas Sí. vecinas. Ok. Hay un Chacmol, el de Chichén, El de ¿no? Pero Chichén. porque ahí se influencia con culturas del centro del Toltecas. país, ¿no? Ok. Sí, que se interrelacionaban más de lo que nosotros creíamos al principio, ¿no? O sea, había un flujo de gente que subía y bajaba, Comercio, sí, y sin había duda. intercambio comercial y cultural, ¿no? La Bueno, y aquí plaza, ves ¿verdad? las plumas de los pájaros. ¿Cuáles son? Estas, Ah, mira. Esto que este es el cuadrángulo de los pájaros. que alguien podría interpretar hoy que sí, sí, esto eran unas tejas, sí, ¿no? sí. Por eso le podrían decir, ¿no? Pero son Pero son plumas. plumas. O sea, Pero está interesantísimo, ¿no? Es Ah, esta claro. búsqueda de la estética y de mira, acá hay unos otra pajaritos vez. descabezados. ¿Ya lo viste? Así. Acá. Claro, se les cayeron las cabezas. Ese está de lado. Pero sí, reitero, esta vinculación de los animales con los usos era algo muy típico de aquí. Los pájaros, celestial, guacamaya, celestial. Esas vigas de madera sí son, No, digo, no son las originales, pero sí las utilizaban. eh, O sea, sería piedra, más bien. según yo era piedra. Sí, sí era piedra, ¿no? Sí, no, no. Yo creo que son refuerzos, ¿no? Que Sí, se creo que sí. colocaron. Fíjate, la altura derecho inferior de ese vano. ¿Cuánto tiene? Sí, este está más a escala humana, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que andará. ¿Esta? Sí, el cerramiento de la Sí, viga. andará por los. Bueno, con la madera tendrá 1,80, 1,90, pero estará a 2 metros. 1,90, sí, 1,90. 1,90, ahí está 1,90. Sí. Y tal vez originalmente no sé si lo tenía, pero yo creo que no. Sí, como dicen, ¿no? Probablemente era piedra. Sí. Pero quién sabe estos. No, yo creo que son. Los agregan después como refuerzos, ¿verdad? Sí, ¿O tú qué opinas? Sí, sí. De hecho, fíjate que muchas de las maderas que hay son nuevas, las que están por ahí. Ajá. Siempre me he preguntado cómo se usaban los cuartos, ¿verdad? De estos edificios. Y que completamente oscuros, ¿verdad? Sí. Pues no sé si buscaban la ventilación cruzada, por ejemplo, como allá, que allá sí hay un vano del otro lado. Y esto que te decía, hablaba de las intervenciones, Jorge, ¿no? Y ves que ahí hay un arco falso que quedó perdido Lo tal vez cerraron ahí. en las etapas de la. ¿Dónde? Sí, el que está allá está cerrado del lado derecho, ¿no? Sí que tiene como este otro contrafuerte Está que, ese contrafuerte que era la ya escalera bloquea- original, ¿verdad? que ya Quizá. bloquea. Sí. Ok. Qué curioso, claro. O sea, esta escalera quizá está tan ancha porque es como la cuarta, ¿verdad? Sí. Pinta. Y le iban poniendo otra arriba de la otra, arriba de la Sí. otra, y cada vez quedó más y más afuera. Tendría sentido. Lo mismo ese acceso. Por algo están tan chipotudos, pues. A diferencia de la arquitectura, por ejemplo, allá de Teotihuacán, que se ven mucho más integradas, ¿verdad? Sí. Como diríamos en maya, kosh. Kosh. Kosh, es vamos. Llévate eso. Kosh. Kosh. ¿Cuántas palabras en maya conoces? Varias. 30, 50. Ok. Es que aquí ustedes usan palabras mayas desde la primaria, ¿verdad? Sí, desde siempre. O sea, utilizamos modismos mayas para todo. Por ejemplo, axila, le decimos shik. O ombligo, tuch. Tuch. Vamos, kosh. Pelaná, averigua. Ah, sí, pelaná es como. No, es un poquito más elevado, pero sí. Ah, sí. Sí, sí, sí.
Interesante, ¿verdad? Cómo se siente como si fuera una lonja, Sí. ¿no? Me comentaba Ariel hace rato que la forma de óvalo también tiene que ver con lo celestial. Ok, claro, porque en planta literal es un óvalo. Ujú. Las curvas de Niemeyer. Hay muchísimos arquitectos que se han basado de la arquitectura PUC para sus proyectos. Una vez, hace que será unos 6 años, tuve la oportunidad de venir con el arquitecto Gilberto Rodríguez y con el arquitecto Alberto Campo Baeza. Saludos, Y, maestros. y Alberto bueno, y con Benjamín, mi socio, no se va a molestar si no lo menciono. Y Alberto Saludos. saludos, ¿Dónde andan, Min? está en Valladolid. Alberto nos comentaba que muchos de sus proyectos los ha basado en la arquitectura PUC. ¿En serio? Hoy por hoy no sé nombrarlos, pero nos hablaba mucho de esta residencia en la playa que toda la losa es Casa del plana. Infinito. Ujú. Y nos hablaba mucho de los basamentos y cómo formaron parte de la composición y de la conceptualización de varios de sus proyectos. Y estuvo bien bonito porque tuvimos oportunidad de subir, creo que ahora ya no se puede, no sé si ya se puede otra vez, de subir al Templo Mayor o a la pirámide de las Guacamayas, como también le dicen. Y tengo una foto bien bonita donde él está tocando un muro y se echa a llorar, cabrón. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la verdad es que estuvo bien, bien padre. Fue algo que me regaló la vida, que aprecio mucho. La oportunidad de venir acá con grandes amigos y grandes arquitectos. Ay, qué maestros. Bueno, Hay una sensibilidad muy grande en estos maestros. y también Hudson estuvo acá. Cuéntanos, sí, ¿quién fue Jorn Utzon? Hudson, arquitecto danés, si no me equivoco, vino aquí en averiguo en fechas, pero creo que en el 50. Creo que en el Más o menos, 50 creo que estuvo por por ahí. aquí. Y en el 57 fue el concurso de la ópera de Sydney, que posteriormente en el 59 se construyó, si no me equivoco. Entonces él estuvo aquí y gran parte del diseño de la ópera de Sydney, en particular todo el basamento, lo basó, valga la redundancia, de Uxmal. Estaba fascinado con esta ciudad. Y acá atrásito está el juego de pelota que nos saltamos, pero podemos dar la vuelta. No está tan impresionante como el de Chichén, que ahí sí era enorme, pero pues aquí tenemos una representación del juego de pelota, que cabe recalcar ni siquiera es de esta zona. Fue algo que se fue heredando de diferentes zonas, como el Petén, etc, etc. Esto que decía Jorge de cómo se van adaptando a la topografía, creo que hace que sea más rica la ciudad, el asentamiento, ¿no? Ujú, Sí, porque fíjate ya cómo va cambiando un poco. O sea, la topografía pues no es completamente plana, ¿no? ujú. Ellos generan una topografía Sí. con su arquitectura, con sus piedras. Fíjense, pienso mucho en las murallas, pienso mucho en los castillos europeos, en las ciudades amuralladas. Es una arquitectura más primitiva, porque es muy brusca, ¿verdad? La ves desde la planta. Sí. La planta es muy, muy pesada. ¿Cómo surge ahí? Y es que es menos brusca o menos brutalista, si me permites utilizar esa palabra, que la anterior, la que se utilizaba, por ejemplo, en Tikal o en el Mirador, Ok, en Guatemala, porque esos edificios son del año 300, 400. Estos son de 400 años después. claro. Y esa época era una arquitectura mucho más masiva. O sea, por ejemplo, Tikal, la pirámide mide el doble que esta. Mide el doble. El doble. Sí. Y aquí era una arquitectura más ornamental. Sí, Una más ornamental. Y luego ya la arquitectura posterior, la postclásica, esta es la clásica tardía. La postclásica, que es como Chichén, ya es una arquitectura maya tolteca, donde combinan todo, edificios radiales, columnatas, etc, 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 que era mucho más, vamos a llamar, ecléctico.
Sí, Bueno, un aquí está el poco, juego de pelota que seguramente un poco como Teodoro conocen. González de León, ¿verdad? Que él utilizó todos los lenguajes prehispánicos. Ahí está el juego de pelota. El aro. Sí, que era un arte este juego. Era una pelota de 2 kilogramos. Algunas de cuero, algunas de caucho. Y le tenías que, la tenías que meter con tu cadera, con tus hombros. Yo no entiendo Con los hombros también. cómo le hacían así. Sí, está más Sí. fácil. Bueno, y ahí alcanza a ver las culebras. Son culebras. Son culebras. ¿Cuáles? Estos Los cilindros. cilindros, correcto. Digo, a ver si Ah, encontramos la cabeza, pero sí son culebras. es una culebra. Creo que no te mostré las culebras ahí en el cuadrángulo de las monjas, ¿no? ¿O sí las viste? Creo que no las vi. Oh, va. Ahí estaban. Ok, jóvenes. Estamos entendiendo esas líneas muy horizontales. Pongan atención a las líneas horizontales. Decía Frank Lloyd Wright que la línea horizontal es la que conecta con la tierra. Entonces, su arquitectura es sumamente horizontal. Ok. Y ve esto, sumamente horizontal. Tú ves También, siempre sí, es cierto. esa línea horizontal en sus obras. Ves el Guggenheim, Ujú. ¿verdad? Sí. Acentuando esas mismas líneas horizontales. Y hasta un poquito la curva, ¿verdad? La curva del Guggenheim, la curva de esta pirámide, ¿verdad? Bueno, Como ese, hay quienes dicen que Hudson también se basó de las curvas del arco falso, claro, ¿verdad? las de Sydney. La intersección entre el templo Adivino y el arco falso, pero eso ya yo creo que son suposiciones. Pero puede ser. Consciente o inconscientemente, estás reinterpretando. Reitero, nada de esto existía cuando los primeros cuadrángulos existían. O sea, en el 800 es cuando empezó a construirse full esa zona de ahí, hasta el 850, 900 y más o menos en el 900 empezó todo este rollo. Lo único que existía es esa pirámide allá atrás, que se alcanza a ver, que es Sí, la de las guacamayas, ok. que también tenía un carácter celestial. Es muchísima masa, pues. Eso que estás viendo es el templo de las tortugas. ¿Ah, sí? Cuando estemos arriba vas a ver las tortuguitas. Que era como un edificio de apoyo para el edificio del gobernador, que es justo el que está acá atrásito de las tortugas. Qué interesante el corte con el arco maya, ¿verdad? Sí, que ya lo ves, ¿no? Otra vez. Ajá. Y lo más interesante es ver que está ahí, ¿no? No se cayó. Sí, 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 todavía se mantiene. Cómo está la sección ahí. Pero como dicen, ¿verdad? Como por el diente que tiene. Sí. Ujú, Ese diente de sierra interior que va haciendo macho hembra, que va. ujú. Sí, hay un Es machimbrado, como ¿no? es como un taquete, Ajá. ¿sabes? Sí, va siendo El machimbrado. taquete se expande, Ah, ¿verdad? y el Y en- peso que tiene arriba ayuda a Exacto, consolidarlo en realidad, sí. exacto. Sí, tienes toda la razón. Pero creo que son cosas hasta que no las ves porque Sí, no, eso puedes no. leer en un libro y no sé qué, pero vienes acá y lo ves. Entenderlo Sí. constructivamente, sí. No le pones tanta atención No. al detalle en la foto. Es que es bien interesante. Por ejemplo, cuando vas y visitas el Partenón, ¿cómo se llama? El Coliseo. El O Coliseo, sea, sí. lo que ves es como un Sí. corte, pues. Sí. Pareciera que estás viendo el edificio, pero no, estás No. viendo el edificio destruido, Sí. viéndolo rajado. Sí, seccionado, ¿no? Ajá. Entonces Ah, es pues muy mira, complicado verlo como realmente era, sí, pues. que pasa también con las ciudades prehispánicas, ¿no? No las vemos en su Para esplendor, ¿no? nada. En su máximo esplendor, no vemos cómo eran, como decía Jorge, con sus aplanados, sus acabados, Ujú. cuando todo estaba limpio, ¿no?
Por eso se fueron. sin esta vegetación tal vez que rodeara todas partes. Bueno, quién sabe, eso sí. Si no, tampoco no se ve que sean Sí. árboles milenarios. Sí, sí. Interesante cómo cae y queda el vestigio del... Y la vegetación que crece súper rápido. O sea, hay zonas de Yucatán, por ejemplo, que fueron eh, haciendas enequeneras, donde hoy vas y está la vegetación súper cerrada, pero resulta que hace 60 años había plantíos de nequén. Ok, ¿Sí? Entonces tú crees, no, esto siempre ha sido así. No, 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 ya el tiempo pasa y finalmente tenemos una época en que llueve muchísimo. claro. Y otra vez, y las plantas crecen y los árboles. Claro, pero ¿cómo en Mérida que llueve tanto pudo haber sequía en este pueblo, verdad? Ya ves. Ya ves. O sea, porque Mérida lo que plantes crece. Sí, pero recordemos que Mérida está en otra zona. Sí, O sea, aquí también es en otra estamos zona. a 70 minutos de Mérida. Sí. Mérida está en una zona mucho más baja, a 6 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, y por eso también toda la formación de los cenotes, ¿no? Y aquí estamos a 65, 70 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí no le llega el huracán. Eso sí, sí llega, definitivamente sí llega, pero de una manera Sí, indirecta. directa. No le llegan las lluvias torrenciales. Y hablemos de eso que decía hace rato Jorge cuando veníamos en camino, ¿no? De las Ajá. hipótesis. Hay un documental por ahí que habla del mirador, que era de donde mencionaba, eh, hablaba de una hipótesis de por qué dejaron las ciudades, ¿no? Y hablaba de ese tema que tiene que ver con acabarse los recursos Ajá. también, ¿no? Porque yo cuando decía el tema de los aplanados, imagínate que para hacer la cal tenías que juntar piedras y quemarlas. ¿Cuántos árboles tenías que utilizar para hacer eso? Y Para ahora, que... para darle aplanado a todo esto, imagínate. Sí, sí hubo una Entonces, deforestación importante. entonces, o sea, es parte de, o sea, tenías que sostener estas grandes ciudades que creabas y llegaba un momento en que creo que eran insostenibles también, crecían ¿no? demasiado, Sí, como Roma. Roma, el imperio cae porque ya no hay dinero para poder mantenerlo y entonces empieza a haber revueltas en las distintas regiones, Literal, sí. ¿verdad? eso pasó. O sea, la sequía fue lo primero Ok, y luego el comportamiento posterior a la sequía. Mira, esto es lo que te digo de las escaleras. Si te fijas, el peralte es alto y la huella es chica. Ujú. la huella es como de 26, Sí, estás bueno, obligado a subir de ladito. 20, ¿verdad? Déjame pongo bien la pantorrilla. Entonces, subes Sí, de lado. sí, es una forma casi reverencial, ¿no? De subir, no subes de frente al edificio, Ah, claro. subes de lado. Eso también había escuchado, Sí, ¿verdad? sí. Que era para que nunca le dieras la espalda a Dios, que Es- estaba hasta arriba. Hay una intención allá, ¿no? De cómo subes. Este edificio de atrás es el que te comento, Está buenísimo ese. que es más ceremonial. Ahí es donde tengo la foto con Alberto, allá hasta arriba. Ahora ya no te dejan subir. Ya no se puede subir, No, chiquis. no. Y sí, este es de la misma época de ambos cuadrángulos. Y aquí a la izquierda se construyó posteriormente, que es el Palacio del Gobernador. Ok. Le faltará siempre como su sombrero. Su friso. Su sombrero. Es que muchas de estas terminaban en techos de madera. O sea, el último arco maya ya era de paja, Ok. ¿sabes? Y Eso mucho sí, no sé. respiraba, creo que por allá ¿en dónde fue? En Palenque. En Palenque tú ves que todos esos edificios terminan siempre en paja. Estructuras de madera. Ajá, de madera, que son las primeras que Sí, se queman, ¿verdad? sí. Y no será, Abraham, perdona que te contradiga, Puede ser, que es digo. nada más una intervención contemporánea para que no se siga fregando o algo. O sea, porque hay ciudades aquí en la región, Ajá, más en la región Cocom, Itzá, etc., sí, como por ejemplo Ekbalam, Sí. que tiene varias de estas puede ser. secciones de paja, pero son para proteger ciertos símbolos o ciertos elementos. Ok, ok, sí, Desconozco, a lo mejor tienes razón. pero sin duda. Pero lo que menciona de Jorge de Balán, así sucede, ¿no? Allá. Le colocan esas cubiertas. Sí. Sí.
Wow. Ya no te dejan subir a él. No, Pero aún así, sea lo que sea, ¿no? Siempre hay algo de majestuoso cuando subes y ves Claro. el edificio, ¿no? Porque hay algo bien curioso. Tú vienes caminando y vienes así. O sea, vienes viendo acá, ¿no? Cuando hasta que estás arriba levantas la mirada Y descubres. y descubres el O edificio, sea, aquí ¿no? estamos arriba de la pirámide. arriba de un basamento. Este es un basamento que se adaptó a la topografía. Pero sí lo traemos un poquito al revés. O sea, el color que ves en el pasto, bueno, que ahorita no hay mucho, antes era blanco. O sea, era seco, seco, seco. Ah, sí. Y los edificios tenían color. Ahorita al revés. Ok. Esto tú vienes en junio, julio y es pasto verde. Pasto verde y los edificios blancos. Y están las tortuguitas que te decía. Las tortugas. Así las ves. Sí. Las tortugas representaban, si no me equivoco, fertilidad, abundancia, sabiduría, un poco a respuesta de la necesidad de volver a resurgir, porque Uxmal estaba decayendo prácticamente. Aquí hay una vista bien bonita. La cabecita de esa tortuga ahí está. Las profundidades, ¿no? Esa conexión visual entre los edificios, ¿no? Ujú. O sea, mantienen como estos ejes de seguro que corresponden. Bueno, estamos en la puerta de en medio, ves la de en medio de allá. Son muy potentes los vanos. Sí. Es una arquitectura primitiva. Te lleva otra vez a la cueva. Siempre regresas a la cueva. Uf, bien importante. La casa de Rose Powson de Frank Lloyd Wright, lo mismo. O sea, es de las últimas obras y es como si fuera un basamento de piedra y luego le incrusta un paralelepípedo de madera, luego se incendia, pero haz de cuenta que estás viendo una obra prehispánica del basamento y llegas y le colocas algo arriba. Sí, sí, sí. O sea, esa, Incluso uno de los taliesin, no me acuerdo si el de Arizona está basado claro, también. es ese, ¿verdad? Sí. Totalmente. Y el tablero, fíjate, que aquí se alcanza a entender esto, que quizá no es un tablero como tal, quizá el tablero sería más bien este. Este es el tablero, el frontón. Y cada cultura prehispánica trabajaba sus frontones. Ah, ves, claro. Sí. De distinta manera, el arquitecto David Muñoz reinterpretaba esos tableros, otra vez con estas traves horizontales. Qué vista bien padre, ¿verdad? Sí. Esto sí conmueve. Si algo que no platicamos es que te fijarás en particular en el cuadrángulo de las monjas, que las esquinas están abiertas. Ok. Ellos querían siempre que tengas remates hacia los diferentes edificios y te pudieras ubicar en el espacio en todo momento. Cabe recalcar que los mayas creían que la tierra era plana, Así. ¿sí? Y el cuadrángulo de las monjas representaba digamos que los 4 puntos cardinales, y cómo podías fugar y dejar entrar, etc, etc. Claro, esto que comentaban. Ahí está el eje, ¿verdad?
bien ordenado. Y fíjate que no hay muchos ejes, ¿eh? Si tú ves la planta, está bien desordenado. Porque se adaptaron, reitero, a la topografía. Claro. Sus rascacielos, ¿verdad? Esa intención de siempre tratar de llegar al cielo, Sí. a la parte más alta de la pirámide, ahí está Dios, ¿verdad? Esta pieza está muy fuerte. Es el palacio del gobernador. El gobernador se llamaba, o sea, el título era Halachwinik. El Halachwinik era justo el gobernador, era el gobernante de todos los pueblos dentro de los Tutulxus. Y estaba también el Bacal, si no me equivoco, se llamaba como vamos a llamarle el Pacal. no, es No. con B. Creo que Pacal es era un Bacal. dios, ¿no? ¿Quién era Pacal? ¿Y Pascal? No, no, Pacal era un gobernador. Hablo vamos a llamar el comisionado de ayuntamiento, el alcalde, por así Ok. decirlo, de las ciudades particulares. Pero el Hanal Winnik, si no me equivoco, es el gobernador que representaba a toda la región, no solo a Uxmal. Y este era su palacio. Aquí sí ves una sección del arco, ¿no? Porque está descubierta esta parte. Claro. Pero fíjate, como dice Jorge, ahí sí está expuesto. Sí. Ahí lo único que le falta es la textura, pero ya está. Pero era expuesto. Ajá, Sí, así es sí, la sí, fachada. sí. La fachada es así. Sí, te está mostrando cómo es, ¿no? Basamento. La cueva. La cueva tiene el mismo lenguaje del basamento, porque escuché la misma historia de Hudson en la ópera de Sydney, y también por eso le hago el basamento. La gente ya se anda desmayando. Mira, ahí está un chacmol. No, es un jaguar bicéfalo. Sí, 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 pero es un chacmol. O sea, los chacmol tienen distintas formas, figuras. Algunas son antropomórficas y otras son de animales. Pero este no era para sacrificios. Es que no se sabe exactamente si el chacmol era para sacrificios. De hecho, Ok. es un gran misterio. Pero, Ok. pero aparecen chacmoles desde el norte hasta el sur Órale. y, Eso sí muy, no y lo con sabía. cabezas de distintas cosas. Pues Entonces, este era más una silla. Se creía que era una silla donde el gobernante se sentaba, porque justo atrás de ella está el Sacbé, que te comunica a Kabah. ¿el Sacbé qué es? El Sacbé, camino blanco en maya, Ok. es prácticamente un camino que conectaba ciudades. Sí. Está bonita Y la palabra Sacbé. con Kabah en particular, que está a 19 kilómetros de acá, había mucha interacción comercial, de gobierno, de diferentes índoles. Y la gente que regresaba de Kabah era recibida por el gobernante, o también la gente que venía de Kabah para X o Y motivo era recibida también. Aquí lo ves claramente. Sí, finalmente estas ciudades estaban conectadas. Ah, claro. Sí. Entonces, recordemos que en esa época caminábamos, ¿no? Sí, No, no éramos gorditos como no, ahorita. y no había caballos. O sea, era todo caminar entre una ciudad y otra. Por eso estaba lejísimos, una hora en carro serían un día caminando. Sí. Híjole. Bueno, no sé si un día, pero No se casi. ve tanto como me imaginé. ¿Qué pasó? ¿No se ve? O sea, es que aquí remata el Sacbé que viene de Kabah. Digo, hay un camino blanco que desconozco si es contemporáneo, ¿no? Pero aquí es donde remata y acá era la entrada. Ah, ya te entendí. O sea, toda la ciudad que vimos, entrabas por aquí. Ujú. ¡Qué locura! Reitero, todo es una hipótesis, Ajá. De que pero sí. Al menos desde Kabah sí. Desconozco desde otros poblados, Ah, ya pero te por la entendí. ubicación geográfica Era yo una creo de que las sí. entradas, vamos a decirle, ¿verdad? Quizá no la entrada, pero una. Sí.
La de Cava, 100%. Sí, y es que acá hay una escalera, ¿no? O algo, o parecía belleza. ser. Sí, ahí están las escaleras. Qué importante compactar prácticamente el vano con la altura del cerramiento. Pero sí, otra vez, jóvenes, acentúen la horizontalidad de sus proyectos. Hay distintos mecanismos. Esas estrías, esas ranuras o esas molduras. Hay muchos mecanismos, ¿verdad? Un volado. Porque aquí es prácticamente, o sea, es una fachada de un plano. Pero en el momento en el que haces esos recortes, le da todo el cambio a la proporción. Pero el volado no tiene ni 40 centímetros, pues. ¿Ya viste el arco maya como fachada? Sí, 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 claro. Entonces, ahí se ve todavía mejor, ¿verdad? ¿En qué belleza de sustracción? Esas las van a ver también en Italia. Pero no con triángulos, sino con cuadrados, rectángulos. O sea, son vanos primitivos, vanos simples. Y que esos, por ejemplo, eh, Louis Kahn, toda la arquitectura de Louis Kahn, si tú te analizas la casa Fisher, vas a ver esa misma proporción en los vanos, Como el ChatGPT. sin ser el triángulo, ¿saben? ¿Y qué fue lo que hizo Louis Kahn? Louis Kahn no era nadie hasta los 50, era un arquitecto del montón. Se va a Europa, hace un viaje allá y regresa con toda la arquitectura clásica. Y es lo que dicen, si quieres tener nuevas ideas, lee viejos libros. Es lo mismito que haces aquí, ¿no? O sea, que se recomienda siempre a los estudiantes aprender la historia de atrás para adelante. O sea, porque si tú aprendes de los contemporáneos, te estás quedando solamente con la última capa del cuento. Te tienes que ir hacia atrás para ver de dónde sale, porque todo es una copia de una copia de una copia de una copia. Qué lamentable, ¿no? Que le pusieran esas láminas. Sí. ¿Qué es eso? Yo creo que son originales, ¿no? Vamos a voltear para acá, jóvenes. La lámina Pintro llegó hasta... Ah, o sea, se puede subir allí, sí, claro. Sí. No puedes entrar, pero sí puedes subir. Eso te libera, ¿verdad? Porque Adolf Loos nos pone esposas, ¿verdad? Con su ornamento y delito. Pero esta gente hacía mucho ornamento, jóvenes. Y no era ningún delito. Era casi una necesidad, ¿verdad? La gente contaba sus historias en los relieves de sus edificios. Los egipcios, las culturas en India, en toda esa zona de Asia. Y es bien interesante analizar qué se estaba haciendo en arquitectura en Europa cuando se construyó este templo. A ver, estamos hablando de 800 después de Cristo. Sí, es el inicio de las universidades, imagínate. 800 después de Cristo, jóvenes, era la era medieval. Todavía no llegaba el gótico. No, pero sí, en el año del apogeo de Uxmal se estaba fundando la primera universidad, que si no me equivoco fue en Marruecos, antes de Oxford, antes de En algunas 800, otras. En el 900. 900. Y ya en el 1000 vinieron ya algunas, no te voy a sacar. O sea, esto debe de ser contemporáneo. Algunas iglesias posrománicas por ahí. Sí, porque el Imperio Romano cae 600 después de Cristo. Entre el 400 y el 600 después Sí, de Cristo. acuerdo. Entonces empieza ahí la Edad Media. Justo. La sí, Edad sí, sí. Media llega hasta el 1400, cuando llegan Da Vinci, ¿no? Da Vinci es del 1600. Ujú. Sí, ¿no? El renacentismo, a ver, vamos a ver. El gótico, ¿cuándo inicia? El gótico inicia 1400, ¿no? Más o menos. Ahora te digo.
La capilla de Fiorit, Siglo XII en sí, Francia. el gótico, Sí. siglo XII, que son 1100, ¿verdad? O sea, estos son 300 años antes de que en Francia estén empezando a hacer estos arcos de medio punto y estos contrafuertes. O sea, todavía son contemporáneos, ¿verdad? Un poquito los edificios de allá. O sea, una arquitectura pues, muy distinta. Eso me llama mucho la atención, que es muy raro conocer un palacio maya, ¿verdad? O un palacio prehispánico Sí. y entrar y entrar a un gran espacio con, ¿sabes? Con eso no hay, Sí. no hay mucho. O sea, era una arquitectura más de una pirámide socavada, ¿no? O sea, por eso digo mucho más bruta. Sí. Como solo esta crujía, ¿no? A lo Ajá. largo y de ahí sales, ¿no? Sí, sí, sí. Muy poco espacio interior. Espacios, sí. Siempre me llamó la atención eso, que es muy poco espacio interior. Y tú ves siempre el espacio interior y es sumamente oscuro, pues. ¿Vale? O sea, como que te cuesta trabajo entender cómo se usaba con tan poca luz. Porque parecieran más estos edificios que finalmente servían para que los demás, el pueblo, viera como que lo fastuoso, La ¿no? abundancia, La ¿verdad? abundancia. Sí, sí, porque no son espacios habitacionales, ¿no? No son esos, la Acrópolis, ¿verdad? Estas plazas hipóstilas, o sea, el Panteón de Agripa, ¿verdad? Con estas grandes columnas y el frontón y la No. caminas. Y el Panteón de Agripa es del 200 después de Cristo, ¿sabes? O del 100. O sea, son mucho más anteriores y ellos ya estaban haciendo espacios. Sí. Aquí el espacio, el que yo he visto es el arco, ¿verdad? Y todo esto yo creo que también tiene que ver con algo que platicábamos al principio cuando salíamos hacia acá, ¿no? Del tema de entender el lugar, ¿no? Y el clima. Yo creo que ellos sí entendían el clima donde estaban. Finalmente, había estas zonas donde estaban la vivienda maya, ¿no? Que era el Ajá. lugar donde habitaban, ¿no? Pero estos son centros ceremoniales al fin y al cabo también, ¿no? Claro, aquí Sí. no vivían, pues. Sí, No, sí. no vivían en casas maya como las Ajá. conoces hoy. Pero también los gobernantes, o sea, el gobernante tenía su casita chiquitita o él vivía en uno de estos. Sí habían ciertos espacios habitacionales, pero Ajá. exclusivos para los servidores Ajá. religiosos, públicos, científicos, etc. Ok. Pero digamos que el resto de la gente, los Ujú. otros 27,000 Ajá. personas, vivían en casas con su chultún colectivo de unas casitas y ahí vivían. Y creo importante mencionar que si vamos a estar comparando civilizaciones, vámonos aún más atrás. Sí, O sea, cuando sale el Homo sapiens de África hace sí. 70,000 años, pues digamos que Europa llega relativamente rápido. Pero aquí a Yucatán llega hace 12,000 años. Entonces estás hablando de un gap de casi 60,000 años. Ok, Entonces, 60,000. 60,000 que fueron de pura caminata, por así decirlo, por generaciones y generaciones y generaciones, hasta Ah. llegar acá. Pero lo que sí es un hecho es que el humano, el Homo sapiens, sale de África más o menos hace 70,000 años. Hace 70,000. Y Ok. se muda a diferentes partes del mundo, inicialmente Europa, donde se topa con los neandertales antes de que se extinguieran, y algunos se van a Asia, luego a la Polinesia, etc. Y hubo un grupo que sube al estrecho de Bering, y en ese momento, en la época glacial actual, cruzan el estrecho de Bering en piso, no era agua. Ok. Cruzan, pero eso estás hablando hace 20,000, 21,000 años. O sea, hay 50,000 años de diferencia. Y de Alaska a llegar a Yucatán pasaron otros 8,000. 8,000 años. Entonces, estás hablando que los primeros restos humanos aquí en Yucatán, en Tulum en particular, son de hace 12,000 años. Ok. Entonces, o sea, si vas a comparar civilizaciones europeas con civilizaciones de esta zona, pues nada más tomar en cuenta que hay un gigantesco Sí. de tiempo y de avance tecnológico. Mientras unos avanzaban en eso, otros caminaban. Seguían Entonces, recorriendo buscando asentarse. es correcto. Sí, porque no es hasta el... Es una buena analogía, Sí, ¿eh? eran nómadas todavía, ¿no? Es justo. Sí. Sí. O sea, nos volvimos sedentarios más o menos hace 11,800 años aproximadamente. Todos, ¿no? Sí, porque empieza la era interglacial
me parece que se llama Holoceno, Ajá. que es cuando ya la temperatura incrementa como 6, 8 grados y ya varios lugares empiezan a ser habitables y empiezan a ser ya aptos para cosechar y para permanecer ahí. Entonces, a partir de ahí es que ya se queda gente aquí en Yucatán, hace 12,000 años, y la civilización maya, como la conocemos, empieza a 500 antes de Cristo. Pero sí hay restos aquí cerquita, en Loltún, que son unas cavernas, sí hay restos de estas primeras personas que llegaron a Yucatán, que no son premayas ni mucho menos, pero sí es gente que se estableció aquí hace muchísimos años, 12,000 para ser exactos. Y luego hay esta combinación de quienes vienen de Petén y llegan acá y se empiezan a mezclar y empieza a combinarse el idioma y se crea el maya yucateco. ¿Que de dónde viene la palabra Yucatán? ¿Te la sabes tú? Yo sí, más o menos. A ver, vas. Sí. Era la forma en la que les decían a los forasteros, ¿no? Ajá. Algo así. Y ellos pensaron que así se referían Al sitio. al pero sitio. No era eso. No era el nombre del sitio, era el nombre que los mayas le daban al español. No era exactamente el español. ahorita Sí, te ¿verdad? digo Era bien, otro, pero ¿verdad? Era, Ajá. no sé si era algo así como no te entiendo o algo Ah, sí, así. no te Es cierto. entiendo, algo así. Como no te entiendo. Sí, era sí. eso. Ahora No que te lo dijiste, entiendo. me Sí. acordé. Pues estos cuates dijeron, Ah, Yucatán. Se le quedó. Así pasa a veces, jóvenes, se quedan los apodos. Y ese es el más nuevo de los palacios, Qué el de las belleza, palomas. Fíjense, esos nichos. Esos nichos. Que este sí es del 1100 aprox, 1050 por ahí. O sea, sí es el más nuevo y es para conmemorar a los que se fueron. Ok. Es una especie de mausoleo sin ser tumba. No hay nadie enterrado acá. Pero sí es un recordatorio de los que se fueron, tanto al otro mundo como a otros lugares. Porque la sequía naturalmente hizo que la gente se vaya al norte en busca de cenotes. Claro. Espero que les sirva este video a alguno de ustedes. Seguramente ahorita está viendo este video una persona que está haciendo un doctorado o está haciendo una tesis de Uxmal. Recuerda verificar bien la información, pero qué bueno que te sirva. Sí, Toda, Pero- por favor. pero qué bueno que estés por acá.